al Señor Jesús un lindo y fuerte aplauso. Hermanos, ¿cómo están? Están siendo muy buenas las reuniones. De hecho, es un placer venir a la iglesia, a orar por todos, pedirle a Dios, ministrar la bendición, y Dios nos ha dado esa oportunidad. Y hoy hay más. Estamos haciendo un estudio de Isaías 30 y es muy especial. En el último versículo que estudié, vamos ahora, es el versículo número 20. El Espíritu Santo mandó al profeta Isaías escribir esto. Ya voy a entrar en la palabra porque a la mitad de la reunión el pastor Jaime continuará. Dice esto: aunque el Señor os dará pan de congoja y agua de angustia. Doctor, pensé que Dios me daría pan para no acongojarme y agua para no angustiarme. Es eso. Pan de acongoja es el pan preparado, es la palabra preparada para sacarlo de la angustia, o sea, para el bien, Él os dará pan de acongoja. No es el pan que comerá y estará angustiado, no. Él lo quiere liberado. Como dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, para su bien, para mi bien, está angustiado. Vaya a la Biblia, empiece a leer los Salmos despacio, un poco de los Evangelios, y va a entender que aquella palabra fue hecha para usted. Si cree en ella, se terminó la angustia. Y esa agua, esa revelación que es deliciosa, porque va meditando y Dios va bendiciendo, y de repente ya es una bendición. Y hay otra palabra que di en el penúltimo culto que dice esto, versículo 19. Ciertamente, pueblo de Sión, que moras en Jerusalén, nunca más llorarás, pues el que tiene misericordia se apiadará de ti y te responderá al oír la voz de tu clamor. Hay 4 revelaciones aquí. Ciertamente, pueblo de Sión, que moras en Jerusalén. Hermano, debemos morar en Sión. ¿Qué es Sión? Era una colina en Jerusalén donde el rey David hizo su fortaleza. Él iba a las batallas, vencía y venía a buscar fuerza, a buscar poder. Donde oraba, se consagraba a Dios, hacía su entrenamiento, tomaba su armamento e iba. David nunca perdió una guerra. Israel venció todas con David al mando. Entonces el Señor Dios va, lo dice en la palabra del Señor, a visitar. Pueblo de Sión. Si no vive en Sión, no es un templo de la iglesia, es en lo que Dios nos está enseñando. Es para que medite. En la madrugada, después de que di esta palabra la primera vez, me desperté y me puse a pensar, Dios mío, ¿qué palabra? Debo habitar en Sión, en la fortaleza de Dios, porque así tendré la fuerza para vencer cualquier batalla. Y continuó diciendo, nunca más llorarás. Lo peor es que la persona sea religiosa, porque no sabe que aprendió. No fue nada que haya sido revelado. La Biblia dice que se revela por el Espíritu Santo. Ninguna persona tiene la capacidad de entender la palabra de Dios, pero quien quiera entenderla debe poner atención. Dentro de poco le explico qué es lo que pasa. Una cosa se conecta a otra. Dice así, pues el que tiene misericordia, el Señor Dios, se apiadará de ti y te responderá al oír la voz de tu clamor. Cuando ore, ore como si fuera un clamor. Es un grito, doctor, es un grito no alto, es un grito del alma, en el que reúne las informaciones de Dios. Dios, no lo acepto porque está escrito. Tú me diste la bendición, está clamando a Él. Entonces vea lo que dice. Se apiadará de ti, te responderá al oír la voz de tu clamor. Si usted no clama, no se puede compadecer. Usted no quiere, ya aprendió la verdad. Usted lo expulsa al mal y Dios lo confirma. Continuemos con el versículo. Son 4 revelaciones. Hay una coma en cada una, significa que hay una pausa. Ahora veremos la siguiente revelación. Dice esto: y te responderá al oír la voz de tu clamor. Y si no oye la voz de su clamor, no es el clamor que oirá, no tiene que gritar. Él está en el cielo, voy a gritar, es en vano, su grito no pasa del techo. Está muy lejos la habitación de Dios, pero si él oye la voz, la intención de su clamor, Él le responde. Así debe ser. Cuando oirá, cuando ora conforme a lo que le reveló en la palabra. Ahora leamos el 21. Vean qué linda palabra. Solo hay cosas lindas en la Biblia, hermanos. Quien no estudia la Biblia está perdiendo y mucho. Estaba pensando esta madrugada, me gusta mucho orar en la madrugada, pensar, meditar. Hay quien dice, no creo en Dios.
Y a veces incluso es un profesional de la salud. Doctor, explíqueme una cosa. ¿Cómo surgió algo tan inteligente como la lengua? La lengua no tiene hueso, se mueve de un lado a otro, le ayuda a hablar, le ayuda a masticar, mueve la comida a los lados y los dientes no la muerden. Si fuera de hambre, la mordería, hermanos. Una u otra vez que no está atento y mueve rápido la lengua, pero no. La morderíamos todos los días porque pasa debajo del diente de un lado al otro, ¿sí? Si tiene prisa, coma despacio que es mejor. El Creador lo enseña, no debe ser precipitado, peca quien es precipitado, coma despacio. Hasta por la lengua sabemos que hay un Creador. Ella está en el lugar correcto, tiene varias funciones. Usted no debe comer la comida sin masticar. Es como la pluma de la computadora que manda información a la computadora. Aquí las papilas gustativas tocan la comida y avisan al estómago, va a llegar esto y produce el ácido necesario. Porque si no, ¿cómo va a llegar? Y si usted, yo no tomo jugo con pajilla nunca, toma el jugo, ¿qué es esto? Llegó aquí sin avisar. Tiene que pasar por la lengua, hermanos. Una fruta debe ser mordida varias veces, disfrutada, bien masticada. Si está todo procesado, eso le hará bien. Versículo 21. Entonces tus oídos oirán detrás de ti la palabra que diga. Doctor, ¿qué es eso? La palabra que Dios le da a usted nunca se va. Se queda ahí. Está en Isaías 55:11. Cada palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo destiné. ¿Dónde se queda esa palabra? Atrás de usted. No vaya a lugares feos porque la palabra entrará con usted y lo acusará. Yo vi cómo estaba allí. Fue a un lugar medio sospechoso y se puso a bailar. O peor, si dice que fue a otro lugar, ella no miente, dirá la verdad. Ella está detrás de usted. Ponga atención. Entonces tus oídos oirán detrás de ti la palabra que diga. Ella se queda y le confirma. Usted no lo oye. Es por dentro, es algo interno. Se queda detrás de usted y le dice esto. Este es el camino. Usted lo siente. Hermano, es impresionante quién está aquí solo si es nuevo en el Evangelio. Quien nunca tuvo una experiencia o estuvo en una situación y parece que esa palabra habló en su corazón y tomó una decisión. ¿A quién ya le pasó, hermanos? Levante la mano así. Si yo tuviera 10 manos, levantaría las 10, pasa todo el tiempo. Y es así. Ella dijo, este es el camino, ya tiene la respuesta, está aquí, en la Biblia. No necesito nada más. Cuidado, ¿qué cuidado? Dios ya habló, ya está resuelta la situación. ¿Cuántas veces, hermanos? Y el demonio tentándolo. Cuidado, te va a avergonzar, cuidado, te va a avergonzar. Cuando la palabra viene, hermano, usted sabe que es ella y no tiene ninguna duda. Usted sabe porque sabe, no sabe explicar por qué lo sabe, pero lo sabe. Sí, Dios habló conmigo. Este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco os desviéis a la mano izquierda. Ahí es donde mucha gente no pone atención. El camino es la palabra revelada. Y cuando la palabra se revela, debe andar en ese camino sin desviarse. ¿Qué debe hacer? No comente nada con nadie o lo desviará si no está firme en la fe. Cuando está firme puede hablar, estás equivocado, es así, así y así. Cuando entramos en la televisión, hace muchos años, por la noche, el valor era 5 veces más o 10 veces de lo que era en la mañana, no sé cuánto. Nuestro abogado estaba desesperado, pero él no estaba firme en la fe. Él era de Río y vino a San Pablo para hablar con el pastor Jaime. Pastor Jaime, creo que quería hacer una insurrección en la iglesia. El doctor está mal de la cabeza. Sí, ¿por qué? Ahora firmó un contrato para la noche, va a quebrar la iglesia. ¿Cómo hace eso? Pero llevamos orando mucho tiempo y Dios dará. Pero no dio aún, espere, déjelo hacer, él sabe lo que hace. Jaime. Y el pastor Jaime no le creyó, estaba equivocado. Nunca dejamos de pagar una cuenta, hermanos, y Dios dio. Y quien dio nunca le hizo falta porque lo sintió de Dios. Al contrario.
Si les mostramos los testimonios que tenemos de los patrocinadores, cómo sus vidas cambiaron por completo de vez en cuando aparecen aquí, se va a aburrir de ver todos los días cómo han prosperado. Solo prosperaron, no hubo cura, liberación, de todo. Cuando usted oiga a Dios, esté firme. Puede estar seguro, ande en el camino sin ir a la izquierda ni a la derecha. Siga donde Dios lo puso y usted será bendecido. Y hoy voy a dar una revelación de la palabra que va a hacerlo saltar de alegría en su lugar. Solo 3 versículos. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 11. Aquí el apóstol Pablo fue usado por el Espíritu Santo. Esto fue una carta que le mandó a la iglesia de Éfeso. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, en el pasado, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Entonces ellos no tenían, frente a los demás, ninguna posibilidad de que fueran salvos. Estaban simplemente lejos de Dios. El siguiente versículo continúa hablando del mismo tema. Vamos a llegar a donde quiero. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Todos nosotros, antes de aceptar a Jesús, ya sea judío o gentil, estábamos sin Cristo. Y Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. No puede. No importa el nombre de la religión, nadie hace nada en esa religión. No tiene respuesta de Dios. No se curan enfermos ni se expulsan demonios. No se resuelve el problema de nadie. El Evangelio debe ser más explorado, entendido. Debemos aprender más de él para anunciarnos con más convicción, porque él es la respuesta de Dios, y si esa respuesta es débil, ¿cómo parece? ¿Qué respuesta es esa? Jesús mandaba creer en el Evangelio. Y no hubo ni una sola vez que mandó que un paralítico se levantara, que un ciego viera y que un sordo oyera y que no lo hicieran. ¿Y por qué no pasa tanto entre nosotros? Hay lugares donde nunca pasó. No hay registro de que Dios actuó. ¿Por qué la persona no cree como dicen las Escrituras? Jesús dijo una vez, erráis, no conociendo las Escrituras y el poder de Dios. Entonces vamos a aprender lo que dice la Escritura y vamos a aprender el poder de Dios. Pero no tenemos tiempo. Tenemos tiempo para gastar $100 en una cena en un homenaje a una persona. Compramos una ropa especial, como si esa ropa fuera nuestra tarjeta de presentación. Llegamos ahí con mucha alegría y salimos con 100 menos, y a veces la comida no fue lo que pensábamos. Fue solo una forma de agradar a la persona. Entonces debemos aprender la palabra, hermano, para poder resolver los problemas. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Los pactos son las alianzas que Dios hizo con la promesa de que seríamos salvos. Todas ellas nos pertenecen, hasta las del Antiguo Testamento. Las promesas que fueron hechas a Abraham, Isaac y Jacob vinieron a nosotros, está en Gálatas 3:14. Es muy claro eso. Continuemos ahora. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, no hay esperanza, hermanos, si no predicamos el Evangelio, y hay lugares desafiantes, países que están viendo que el Evangelio es verdadero en la India actualmente. En el mundo musulmán es así. No puedes convertir a un hinduista. El hinduista puede adorar a cualquier ídolo, a cualquier dios. Si yo voy como testimonio y digo, yo soy Dios, tienes que venir y hacer esto, va y lo hace, hasta lame el piso. Pero si digo que Jesús es la solución, listo, no puedo. Las iglesias que existen allí no pueden hacer la conversión. Una vez que fueron a la iglesia de la familia de un amigo de allá, me dijo, fueron a ver a todos si había hinduistas convertidos. ¿Por qué tienen ese miedo? Porque saben que la verdad libera. Pero van a darse cuenta, hermanos. Ellos pagarán un precio para ser derrotados como nosotros ya pagamos aquí. Tal vez no lo sepa, pero en la isla de Ville Gagnon, en Río de Janeiro, cuando los franceses llegaron aquí huyendo de la persecución debido a la matanza que hubo allá, 13 de ellos fueron ahorcados.
¿Sabe por qué José de Anchieta nunca será consagrado? Porque él le puso la soga al cuello a uno de nuestros hermanos. Mató, fue un homicida. Y ellos no pueden decir eso que es santo, porque ¿cómo alguien mata a una persona y es un santo? Es algo serio, pagaron el precio. En mis tiempos nunca de niño, que en el Evangelio eran pocos, nunca me invitaron a un cumpleaños. De grande me sentía extraño en un cumpleaños. Como nunca fui a una misa, un día me invitaron, un amigo murió. Vamos, bueno, sí, y fui. Llegué, nos sentamos todos. Dentro de poco, perdóneme hablar así, pero es la verdad. Yo no entendí nada. El padre vino, dijo algo en otro idioma que parecía latín. Agnus Dei peccata mundi, tal, le hizo así y se fue, y todos vámonos. ¿Y la misa terminó? ¿Qué? Pensé que iba a predicar la palabra, pero no hizo nada. Dijo algo que ni entendí. Y mire que estudié latín el primer año, aprendí unas palabras. Agnus Dei peccata mundi, esas cosas, que es el Cordero de Dios, y no entendí nada. No me gustaba porque era una lengua de declinación. Una tontería, cuando aprende declinación, ella tiene 3 declinaciones, 6 casos en cada uno y aprende a hablar muy bien. Debería aprender, todos deberían aprender. Así es. Un amigo está estudiando ruso, que es igual al latín. Doctor, ayuda y mucho. Ahora voy a llegar a lo mejor si no paramos ahora. Dice esto. Ahora ponga atención, ahora viene la explosión de alegría. Pero ahora, no en el futuro, ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, desamparados, abandonados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Oh hermano, estamos más cerca de Dios Padre que los ángeles. Porque estamos en Cristo Jesús. Él y el Padre son uno solo. Hermano, despierta, hermano. Debe buscar a Dios. Estamos cerca. Sin Cristo Jesús, sin mí nada podéis hacer. No se haga el tonto. No necesito a Jesús, lo necesita. Él dijo, el Padre y yo uno somos. Donde estamos en Cristo, estamos al lado del Padre. Y estaremos con Él en el cielo y lo conoceremos como Él nos conoce. Nos conoce perfectamente. Tenemos 100 trillones de células y sabe de todas ellas cada función, su fuerza que tiene. Él mide todo a cada segundo. Si hay algo malo, Él actúa. Cuando ora, Él lo cura. El doctor, cuando no tiene fe, el doctor también lo cura con la ayuda divina. Entonces vamos a hacer lo que debemos hacer. Ahora vamos a ver la novela de la vida real y el pastor Jaime tomará el mando ahora en el nombre de Jesús. Bendiciones. En el año de 1994, mientras vivía en Querencia do Norte, en Paraná, Cleusa empezó a mostrar problemas psicológicos. No sabía qué era lo que tenía. Llegaba al médico y no sabía explicarle qué era lo que sentía. Solo lloraba. Me dijo que tenía un trastorno de pánico y que si no me cuidaba terminaría en cama con depresión. Mi madre me llevó al espiritismo, diciéndome que ellos tenían la cura. Ella tenía depresión, se puso muy mal, muy mal. Lloraba día y noche, no dormía. Intentando huir del trastorno de pánico y de la depresión, Cleusa se mudó a una región de São Paulo. Mi esposo se fue a trabajar y le dije, vámonos a Atibaia. Y me dijo, ¿qué vamos a hacer allá? Vamos a mudarnos porque no quiero más estos problemas en mi vida. Yo pensaba que el problema se iría, pero no, el problema se hizo peor. En el 98 conocí a Jesús y Él también empezó a ir a la iglesia. En 3 meses me bauticé en otro ministerio y dentro de la iglesia me daban las crisis de ansiedad y sentía que me iba a morir. El trastorno de pánico es caracterizado por crisis de ansiedad repentinas e intensas, con fuertes sensaciones de miedo o malestar, acompañado de síntomas físicos como aceleración del ritmo cardíaco y de la respiración, presión o dolor en el pecho, sudor frío, mareos, desmayos, entre otros síntomas. Cuando esta alarma cerebral se dispara,
sin que haya un peligro real, hace que los pacientes busquen atención de emergencia en busca de respuestas que expliquen sus síntomas. El tratamiento combina con medicamentos antidepresivos y ansiolíticos con psicoterapia y debe ser observado por un médico psiquiatra. Salí de la iglesia corriendo para llevarla al hospital. Llegamos y el doctor no encontró nada y ella se sentía mal. Yo oraba y no tenía respuesta, y mucha gente me decía, ve con un espiritista, y les decía, yo salí de ahí, es solo Dios en mi vida y confío que Él hará el milagro. Y en esa situación no podía trabajar, volví a casa desesperada, mi esposo me llevaba al psicólogo, al psiquiatra, y me decían, no tiene nada, señora. Después de 6 años en Atibaia sin mejorar, Cleusa se mudó a Minas Gerais. Nos fuimos a Minas y estuvimos ahí por 5 años. Nos fuimos a Minas y seguía enferma, era lo mismo. Me iba al campo y volvía rápido porque estaba sola. De 2004 a 2005 nos mudamos a Curitiba. La depresión y el pánico fueron junto con el equipaje hasta Curitiba y solo al inicio de la pandemia en 2020, Cleusa conoció el ministerio de la Iglesia de la Gracia por la televisión. Todos los días oraba con el doctor Suárez por la TV. Fui a la Iglesia de la Gracia y le dije a mi esposo, creo que ahora sí encontré el camino correcto. Y desde entonces las cosas fueron cambiando, fui sintiéndome más tranquila. Un día el doctor dijo que no deberíamos aceptarlo, que debíamos determinar y expulsar el mal, que él no tenía poder y debía irse. Fue cuando aprendí a orar y a determinar. Lo fui reprendiendo y me di cuenta. Dios mío, ya no tengo nada. Estoy durmiendo, comiendo bien, gracias a Dios. Dije, Dios, voy a patrocinar. Cuando patrociné, la enfermedad se fue al infierno en el nombre de Jesús y no sentí nada más desde ese día. A los 8 meses estaba bien, estaba liberada. Hoy mi casa es un pedazo del cielo y también estoy feliz cuando salgo de casa. Hoy, gracias a Dios, es una bendición, ya no tiene nada, está fuerte y firme, come bien. Ahora es solo alegría, no tengo mal día, hoy vivo. Ahora vamos a hacer la oración. Póngase de pie, por favor. Es una oración en la que Dios bendecirá. La unción de Dios vendrá sobre usted ahora. Padre, empiezo esta oración porque el testimonio fue impactante con la hermana de Paraná. Vino a San Pablo, fue a Río de Janeiro y después se mudó a Paraná. Y Dios, entonces, viendo la televisión, recibió la cura de la ansiedad porque ella oyó tu palabra. Yo oro ahora por todas las personas que están sufriendo de ansiedad. Oro por todas las personas que tienen algún tipo de trastorno psíquico emocional. Puede ser, Dios, trastorno de pánico, o puede ser, Señor, trastorno de ansiedad. Puede ser una depresión profunda que hace que la persona piense en la muerte, pensar en el suicidio. Yo oro por esa persona que siente un peso en el cuerpo, ese dolor de cabeza constante, esa aceleración en el corazón, ese conflicto en los pensamientos, es una confusión grande en su mente. Ven, Padre, con tu mano fuerte. Ven con tu poder libertador. Ven con tu poder creador de milagros. No te detengas en actuar ahora. Yo uno mi fe a la fe de ellos. Levanto mi voz en la autoridad. Levanto mi voz en el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Me dirijo a la depresión y ordeno: depresión, vete ahora. Trastorno de pánico, vete ahora. Ansiedad, vete ahora. Trastorno bipolar, ya sea una demencia, esquizofrenia, la persona está olvidando, el Alzheimer está actuando en esa persona, hay un historial en la familia. Yo reprendo ese mal y digo: vete ahora. Todo el mal que está en la mente, en lo psíquico, en lo emocional, sea o no una obra de brujería, de hechicería o de magia oculta. La persona está viendo bultos en su casa, ella está escuchando pasos en su casa, la persona ve cosas en su casa y no hay nadie. Sal de ahí, espíritu de las tinieblas. Sal de ahí, espíritu maligno que hace que esa persona piense en quitarse la vida, que causa una profunda tristeza en el corazón. Esa persona constantemente está angustiada. ¡Oh, depresión! Sal. Yo quería invitarlo a usted que me está viendo, viendo el show de la fe y participando de esas bendiciones, a que también oiga la voz de Dios y sea una persona responsable de este programa, siendo un patrocinador.
Sienta en su corazón con cuánto quiere Dios que usted nos ayude. La Biblia dice que eso que usted está sintiendo es la semilla que Dios está poniendo en su mano para ayudarnos. ¿Y qué hago, doctor Suárez? El número de teléfono aparece en su pantalla. Llámenos y crea. Cuando Dios llama a alguien para ser patrocinador, Él tiene un gran plan para esa persona. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Ayúdenos a llevar almas a Jesús. Y después usted dirá, muchas gracias, doctor Suárez, y yo diré, muchas gracias, Señor, por haberme usado. Que el Señor le bendiga y le guarde en el nombre de Jesús. Llámenos ahora, en este momento.